¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy fresco, nublado acá en San Salvador de Jujuy, lloviendo, cosa que está buena. Ayer el video salió con un defecto de sonido porque me olvidé de subir volumen, pero le dejé la responsabilidad a ustedes. Eh, a mí me da cierta tranquilidad, nada más que eso, que personas que, periodistas que están por su propio oficio, están mucho más informados de algunas cosas que yo, coincidan en su relato con lo que uno viene diciendo, y se dio la casualidad que hoy Alfredo Leuco, en su columna de Radio Rivadavia, de alguna manera sostuvo la tesis que, con mucho más vuelo del literario que yo, la tesis que yo planteamos ayer, en el sentido de que nosotros ya estamos en el balotaje. Yo hacía la referencia a partir de sumar, porque fui apoderado y me acostumbré a sumar números, a sumar los distritos que ganamos y sabiendo de antemano, igual que lo que dice Alfredo hoy, que el peronismo está en una situación de decadencia, porque nosotros hablamos de, de Mendoza, de la elección de Alfredo Cornejo, que fue tan interesante, la de Chaco, que fue espectacular, la de Santa Fe, pero nos olvidamos de San Luis, San Juan, que para mí fueron épicas también. Entonces, hay una ola que nos dice algo que es muy sencillo: la gente quiere otra cosa. Entonces, en la oferta de otra cosa hay dos cosas, hay dos grupos. Así queda claro que la sociedad no quiere más kirchnerismo y que el peronismo, que contuvo al kirchnerismo, va a caminar en el desierto mucho tiempo, hasta tanto se recupere. Le va a pasar un poco lo que le pasó al radicalismo. Estará condenado a tener por ahí figuras provinciales, y tendrá que caminar comiendo anchoas por el desierto muchos años hasta que vuelva a recuperar, luego de una profunda autocrítica, vuelva a recuperar la confianza de la sociedad. Ahí nosotros tenemos una enorme oportunidad de generar un espacio de opinión y de pensamiento político que dure más que un mandato. Entonces, la editorial de Alfredo tiene una importancia mucho más grande que los comentarios que pude haber hecho yo ayer, porque tiene, obviamente, mucha más audiencia que yo, pero básicamente porque interpela a su propio gremio. Yo no interpelo a nadie, pero él interpela a su propio medio, porque él dice, ¿a quién le vamos a creer más? ¿A las encuestadoras que hacen encuestas por teléfono o por mailing, que al resultado fáctico de elecciones en las provincias? Alfredo confirmó hoy lo que yo les dije hace el día viernes. Milei llegó hace rato a su techo y empezó el descensor. Es decir, empezó el efecto rebote. Pero en vez de ser un rebote hacia arriba, es un rebote hacia abajo. Por una simple y elemental razón. Llegó el momento de mostrar lo que tenés, más allá de los gritos destemplados y los comentarios siempre agresivos. Entonces nos muestra a Marras, que habla de su mamá,
hay que sacar Paca Paca porque habla de su mamá, porque a su mamá no le gusta. Podría haber dicho lo mismo, me encuentro con pedagogos, con especialistas en psicología infantil, hemos llegado a la conclusión de que el contenido de Paca Paca o la manera de armar Paca Paca no es útil para el desarrollo cognitivo de los niños. No hacer jugar a su mamá, que no tengo entendido que no es una pedagoga. ¿No es cierto? Entonces, el descensor, a pesar de la bomba permanente que le dan los medios, que a mi manera de ver, como consumidor de información, también aburre. Si vos prendés el televisor y está Milei, donde veas, está Milei, prendés la radio y está Milei, está Milei, está Milei, ya Milei te empieza a fastidiar. Está logrando el efecto Larreta. Claro, es el efecto Larreta, como bien afirma Ana. Ana sostenía, antes de las PASO, que la gente ya estaba aburrida de Larreta. Absolutamente aburrida de Larreta. Larreta estaba en todas partes. Larreta era Super Larreta, la rubia, la novia de Larreta, el perro de Larreta. Esto demuestra muchas cosas. La editorial de Alfredo de hoy demuestra muchas cosas. Es un periodista que dice los medios que solo se alimentan de la información de las encuestadoras son un poco como vagos al momento de buscar la información. Yo no creo que el grupo La Nación más sea vaga o sean vagos. Yo creo que responden a un interés, igual que Clarín, igual que TN, es decir, son subsidiarios de un interés, no son tontos. No es que se les ocurre tenerlo a Milei o a la gente de Milei todo el día porque no saben hacer otra cosa. Responden a un diagrama, responden a una orden, responden a una línea editorial, responden a una orden editorial que viene de los dueños de los medios. Por eso Alfredo seguramente va a ser víctima de mucho enojo de parte de los gremios, es decir, de los periodistas y van a usar a los tuiteros recordándole el pasado militante de Alfredo, etcétera, etcétera. Pero a mí en lo personal me dejó tranquilo porque confirma la información que yo tengo. Patricia ya está en segunda vuelta. Patricia está, yo diría, más cerca de ganar en primera vuelta que ir a balotaje. Y esto es información, no es deseo, no es... es información. Por eso yo lo que sugiero, si me permiten hacer una sugerencia, es que no nos quedemos con esto. Pero tampoco nos deprimamos pensando que estamos afuera. Porque solamente una sociedad muy tonta puede pensar que si vos saliste segundo, lejos de otros, tus votantes van a votar provincialmente de una manera y nacionalmente de otra. Eso es no conocer a la gente del interior. Acá la gente la va a votar a Patricia. Lamento decirlo porque lo pidió el gobernador, sin duda alguna, pero básicamente porque la escuchan.
Es como nosotros, te dicen. No se avergüenza de decir, como hoy publiqué en Twitter, yo puedo tomar una copa de vino, hasta 2 copas de vino, pero alguna vez alguien me vio borracha. Y el problema no es ese, el problema son los bolsos, el memorándum con Irán. El hecho que saben que al muñequito de América TV le dan 2 sopapos y se calla. A Patricia va a ser difícil bajarle la voz, porque aparte hay un hecho concreto. Patricia se ofrece como candidata a presidente con un frente, que es Juntos por el Cambio, que va a tener quizás 11 o 12 provincias, que va a tener una cantidad de diputados nacionales que casi, yo les diría, nos asegura la mayoría propia. Y en el Senado, si los números no me fallan, vamos a estar 1 o 2 senadores arriba. Con lo que significa esto en el Senado, porque en el Senado hay muchos senadores que responden a partidos provinciales. ¿Cómo van a jugar los partidos provinciales en el Senado? Yo supongo que jugarán como hicieron históricamente con el oficialismo. Entonces, objetivamente, no hay ningún dato de la realidad que nos haga pensar de que esta elección está perdida. Muy por el contrario. Y hoy Alfredo lo pone claramente arriba de la mesa. Milei llegó a un techo y empezó el descensor, empezó a caer, por una simple y elemental razón. Empiezan a aparecer los golem alrededor de Javier. Los Barrio Nuevo, los masistas en su lista, el hecho de que de ambos lados, es decir, que Milei no es opositor a este gobierno. No lo es legislativamente, no lo es discursivamente, no es opositor. Él es el opositor de la oposición. Él y todos sus seguidores en las redes sociales, que no son tantos, porque cuando uno ve alguna frase destemplada, que yo soy receptor de muchas, miro quién me insulta y tiene 150 seguidores, es decir, y reviso que los seguidores son los mismos que me insultaron hace 20 minutos. Como esta operación que hizo ayer el grupo de troles de Sergio, que salieron un montón de mujeres, todas empleadas del gobierno provincial, del gobierno municipal de Tigre, haciendo los deditos así, yo voto a Massa y vos. Es decir, ni siquiera tuvieron la naturalidad de que cada uno dijera alguna cosa, porque que puede haber masismo, sí, obvio que hay masismo. Pero vecinos de Tigre, hoy me dijeron lo que me dijeron otros vecinos de Tigre, Julio Zamora y la gente de Galmarini, de Malena, también repartían la boleta de Milei, porque el objetivo era que Milei creciera, porque era un globo inflado a boca, ni siquiera inflado con un tubo de oxígeno. Lo soltás y se desinfla. Para el peronismo, para el kirchnerismo, el adversario somos nosotros, no es este chico. Entonces ponen toda la carne en el asador para hacer crecer a este pibe en función única y exclusivamente de sacarle votos a Juntos por el Cambio. Pero al revés de lo que ellos esperaban, o eligieron mal el personaje o eligieron mal la estrategia, porque en realidad la aparición de Milei lo único que hizo fue cristalizar a los partidos políticos en sus provincias. Y voy a hacer un comentario que es absolutamente personal. El año pasado, el presidente del radicalismo
postuló que ya era hora de que Juntos por el Cambio se institucionalizara. Porque nosotros estábamos en una situación de desventaja, porque de lo que es Juntos por el Cambio, la suma de sus partidos, el único partido que está institucionalizado en términos de que tiene vida interna propia, va a internas, vota, se afilia, bla, 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 es el centenario radicalismo. Que el PRO elige sus dirigentes, sus autoridades en cenáculos muy pequeños, que el ARI hace lo mismo. La coalición cívica ARI es el finger de Lilita Carrió, que Rogelio es el MID, y el MID es Rogelio, que llegaba la hora de institucionalizar el espacio para que el espacio tuviera sus propias autoridades, que no necesariamente tenían que ser elegidas en un ámbito de cenáculo, podía ser elegida dentro de un espacio. Bueno, no tuvo posibilidad de llevarse adelante. Entonces, si no somos un grupo que nos hemos convertido en una unidad, en un frente que es una unidad, jurídicamente hablando, con un presidente, una mesa directiva, con presidentes en los 24 distritos, es decir, un partido político, por decirlo de alguna manera para que se entienda, porque la ley de partidos políticos admite la existencia de frentes. Si no podemos ser eso, bueno, seguiremos siendo juntos para el cambio. ¿Eso qué significa? Que estamos juntos porque queremos cambiar el status quo. El gobierno que tenemos nacionalmente y los gobiernos provinciales. Juntos, estamos juntos para cambiar. Entonces, ¿esto significa que los partidos políticos mantienen su independencia? Sí. La ciudad de Buenos Aires la ganó el PRO. La ganó Jorge Macri. Se la ganó un radical, Martín Lustó. Ponele que sea radical. Está afiliado, es más radical que yo. Nadie duda que en el mapa, la ciudad de Buenos Aires hay que pintarlo de amarillo. Nadie se ofende por eso, al contrario, nos da una enorme alegría. Me parece un gesto de la realidad, porque vamos a ser sinceros, la ciudad de Buenos Aires vota a Macri. Y es frente a la realidad, lo único que vos tenés que hacer es reconocerla. Si no, sos un tonto. Cuando Rogelio gana Entre Ríos, lo ganó el MID. O el PRO. Según lo que Rogelio se autoperciba. Más allá de que era la estructura que rodea a Rogelio Frigerio para poder encarar una lucha en la provincia de Entre Ríos, se la da el radicalismo. Poggi es del PRO, o Poggi jugaba para el PRO. Entonces yo digo, podemos adjudicar el triunfo de Poggi a Juntos por el Cambio, pero con alguna cosa amarillenta. Sí, claro que sí. Como Chaco lo ganó un radical. Como Jujuy lo ganó un radical, como Mendoza lo ganó un radical. Entonces yo lo que digo es esto. Si nos vamos a enojar por los colores, yo diría, los radicales no nos enojamos porque los amigos pintan de amarillo las provincias que ganamos nosotros. Para nada. No es que yo no me enoje, yo hablo de esto con mucha gente,
yo hablo con ustedes 20 minutos, 25 minutos, pero hablo con mucha gente. A nadie le molesta. Es una manera, bueno, no importa. Lo que importa no es de qué color vos pintás un mapa que va en una red social, lo importante es que, de qué ideología, qué metodología de gobierno tiene el señor que se va a sentar al frente de la gobernación, ¿no es cierto? La realidad es más importante que la ficción todavía, ¿no? Bueno, entonces, estamos muy bien. Hoy, después de publicar, de retuitear y retuitear y retuitear la editorial de Alfredo, para que vean que estamos asustándonos por una sombra, alguien dijo con mucha inteligencia, yo voy a empezar a anotar los tuiteros que dicen cosas con inteligencia, porque me parece hasta injusto no citarlos. Decía que el periodismo está empezando a recular. Yo diría que no. Pues ya no tienen espacio para recular. Ningún espacio para recular. Ayer Pani decía que hablaba de la omertá. Yo hablé con diputados provinciales y senadores provinciales y le dije qué sabían de este tema, del tema de las tarjetas y qué sé yo. Dice, esto es un resorte básico de las autoridades de la legislatura provincial. Esto no lo puede hacer un diputado, no lo puede hacer un senador. Es decir, el diputado del PRO para no hablar del radicalismo, el diputado del PRO en la legislatura de la provincia de Buenos Aires no tiene un cupo que ya lo cubrió. No puede salir a repartir contratos. El presidente de la Cámara sí, de ambas cámaras. El presidente de la Cámara en el Senado fue intendenta de la ciudad de La Matanza. Y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es un kirchnerista. Por lo tanto, Pani se equivoca al hacer el planteo que esto del señor Chocolate Ribó hay una omertá de la política. No, nosotros queremos saber, de hecho, hoy están presentando pedidos de informes en el Senado de la provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos ves que el periodismo trata de denuncia, porque no tiene más remedio, porque es un escándalo, pero trata de involucrar a todos. Y no todos, pero digo, ni siquiera estoy haciendo una defensa de carácter moral, estoy haciendo una defensa de carácter técnico. Un diputado provincial, un senador provincial, no tiene competencias administrativas para nombrar a nadie, lo hace el presidente de la Cámara. Del Senado de la provincia, que es la vicegobernadora, o de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que es elegido por el plenario y normalmente es un oficialista. Los demás, si quieren un contrato, se lo tienen que ir a pedir a ellos. Que si vos manejás 40 y pico, deben ser cientos de más, de contratos truchos, ponele. Estamos en el medio de una asociación ilícita, donde está la gente de contabilidad de la Cámara, de las dos cámaras, que son oficialistas, que están las autoridades de las dos cámaras que son oficialistas. No, la oposición no tiene nada que ver, Juntos por el Cambio no tiene nada que ver, no hay manera. No lo digo porque una defensa moral, porque a lo mejor si pudieran lo harían, no lo sé. Lo que sí sé es que técnicamente no lo pueden hacer, es como un diputado nacional.
Si un diputado nacional quiere un cargo, se lo tiene que pedir a Cecilia Moró. Si un senador nacional necesita un cargo, se lo tiene que pedir a Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Entonces, si no sabemos cómo funciona, cualquier periodista nos vende cualquier buzón. Creo que por eso es importante lo que yo digo, nada más que por eso. Porque pongo blanco sobre negro o negro sobre blanco, cómo es la mecánica, porque el periodismo se preocupa en que nadie sepa cómo es la mecánica. Somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. No me genera nada más que alegría que me confirmen la información que tengo y tratemos de manejarnos con buena voluntad. Pinten los mapas del color que quieran. Azules, verdes, violetas, amarillos, rojos. La realidad no es un mapa, la realidad es quién está al frente de un gobierno provincial a partir del 10 de diciembre. Y lo importante es que esos hombres y mujeres que van a estar al frente de las responsabilidades, estamos en un frente más amplio que se llama Juntos por el Cambio. Y que quizás desde el gobierno, que no tengo dudas vamos a asumir el 10 de diciembre, podamos lograr institucionalizarnos. Que haya un presidente de Juntos por el Cambio, o una presidenta, que debería ser la presidenta Burrich, y después que haya una mesa con representantes de las provincias, una cosa más democrática, que las decisiones no sean tomadas por los asesores de prensa de ningún candidato. Les agradezco mucho, nos vemos mañana, sean buenos, pórtense bien.